Los escribas y fariseos son conocidos por hipócritas, por su legalismo religioso. A su vez, fueron grandes opositores de Jesús. ¿Quiénes fueron realmente este grupo religioso? En este video descubriremos su origen, su doctrina de este movimiento religioso. Antes de continuar, ¿qué te parece si le das me gusta a este video y te suscribes para que no te pierdas ningún video? Empezamos. De los tres partidos prominentes dentro del judaísmo en los tiempos de Jesús, los fariseos, los saduceos y los esenios, los fariseos fueron, por mucho, los más influyentes. La palabra fariseo, que en su forma semítica significa los separados o los separatistas, aparece por primera vez durante el reinado de Juan Hircano, en el año 135 a.C. Generalmente el término se utiliza en plural más que en singular. También eran conocidos como los chasidim, que significa amados por Dios o leales a Dios. Su origen histórico se remonta al periodo intertestamentario, al menos, aunque no se puede precisar con exactitud desde cuándo. Había una gran cantidad de fariseos, al menos 3,000 fariseos, en Jerusalén en el tiempo de Jesús. Eran muy radicales en sus costumbres y tradiciones. Este sectarismo les llevó a despreciar a otros grupos como los gentiles, publicanos y hasta las mujeres. De hecho, su oración frecuente era agradecer a Dios por no haberles hecho parte de esos grupos. Tres facetas o características de la nación judía contribuyeron al desarrollo del partido de los fariseos. Paradójicamente, puede decirse que los fariseos hicieron estas contribuciones al judaísmo, de modo que, en la última instancia, fariseísmo y el judaísmo llegaron a ser casi sinónimos. La primera de ellas era el legalismo judío, que comenzó a ganar firmeza luego de la cautividad en Babilonia. La adoración en el templo y los sacrificios habían cesado, y el judaísmo comenzó a entrar en sus actividades en la ley judía y en la sinagoga. El surgimiento de los escribas judíos, que estaban estrechamente relacionados con los fariseos, también se les dio un ímpetu al legalismo judío. Los fariseos, más cerca de ser una orden fraternal o una sociedad religiosa que una secta, eran los seguidores organizados de estos expertos en la interpretación de las Escrituras. Ellos formalizaron la religión de los escribas y la pusieron en práctica. Por esta razón, el Nuevo Testamento menciona juntos a los fariseos y a los escribas 19 veces, todas en los evangelios. Los fariseos eran los líderes religiosos de los judíos. Una segunda característica fue el nacionalismo judío. La persecución y el aislamiento continuos cristalizaron este espíritu. Durante el cautiverio, los judíos eran una pequeña minoría en una nación extranjera. La feroz persecución de Antíoco Epífanes en el año 175 y 164 a.C., quien intentó osadamente helenizar y asimilar a los judíos, solo hizo que el pueblo judío se uniera más. Los fariseos aprovecharon la ocasión para cultivar una conciencia nacional y religiosa que no había sido igualada. Un tercer factor que contribuyó al fariseísmo fue el desarrollo y la organización de la religión judía en sí misma. Luego del cautiverio y la revuelta, la formulación y la adaptación de la ley mosaica por parte de los escribas y rabinos, la tradición extendida y un separatismo más extremo produjeron prácticamente una nueva religión. Este se oponía vehementemente a toda secularización del judaísmo por parte del pensamiento griego pagano, que había penetrado en la vida judía luego de la conquista de Alejandro. Los fariseos se convirtieron en un grupo altamente organizado,
sumamente leal los unos para los otros y para con la sociedad, pero separados de los demás, aún de su propio pueblo. Se comprometían a obedecer todas las facetas de las tradiciones hasta el más íntimo detalle y se apegaban minuciosamente a la pureza ceremonial. Por su parte, su enseñanza, para la concepción farisaica de la religión, resultaba básicamente la creencia de que el exilio babilónico tuvo su origen en el hecho de que Israel no guardó la Torá, la ley mosaica. Y guardarla constituía una obligación individual como también nacional. Pero toda la Torá no era simplemente ley, sino también instrucción. Es decir, consistía no solo en mandamientos fijos, sino que se adaptaba a las condiciones cambiantes, y de ella podía inferir la voluntad de Dios para situaciones no mencionadas expresadamente. Una de las primeras tareas de los escribas fue la de determinar el contenido de la Torá escrita. Establecieron que contenía 613 mandamientos, 248 positivos y 365 negativos. El paso siguiente consistió en poner una cerca alrededor de ellos, es decir, interpretarlos y complementarlos de tal modo que se eliminará la posibilidad de quebrantarlos por error o por ignorancia. Estaban convencidos de que tenían la recta interpretación de la Torá y sostenían que esta tradición de los ancianos provenía de Moisés en el Sinaí. Más allá de una insistencia absoluta en la unidad y la santidad de Dios, la elección de Israel y la autoridad absoluta de la Torá para él, el enfoque de la religión del fariseo era ético y no teológico. Las doctrinas de los fariseos incluían la predestinación, la inmortalidad del alma y la creencia en la vida espiritual. Creían en una recompensa final y que las almas de los malvados eran retenidas por siempre debajo de la tierra, mientras que los virtuosos resucitaban e incluso migraban a otros cuerpos. Aceptaban las escrituras del Antiguo Testamento y alentaban la habitual esperanza mesiánica judía, a la que habían dado un giro material y nacionalista. Fue inevitable, en vista de estos factores, que los fariseos ofrecieran una encarnizada oposición a Jesús y a sus enseñanzas. Los choques entre Jesús y los fariseos eran frecuentes y encarnizados. Reprensión más extensa de Jesús a los fariseos se encuentra en Mateo 23. La imagen en el Nuevo Testamento pinta a los fariseos en casi por completo negativa. Jesús condenó especialmente su ostensión, su hipocresía, su salvación por obras, su impenitencia y su falta de amor. Pero su condena no siempre estaba dirigida a los fariseos como tales. Algunos de los fariseos fueron miembros del movimiento cristiano en sus comienzos. Algunos de los grandes hombres en el Nuevo Testamento fueron fariseos: Nicodemo, Gamaliel y el mismo apóstol Pablo. Cuando Pablo dijo que era fariseo, no pensaba en sí mismo como un hipócrita, sino que estaba haciendo referencia al más alto nivel de fidelidad de la ley. Así llegamos a la parte final de este video. Coméntanos si el espíritu farisaico se sigue moviendo hoy en la actualidad. De mi parte me despido, que Dios te bendiga.